Bien, jóvenes, el día de hoy entonces vamos a continuar revisando la identidad del ser latinoamericano en esta construcción propia del ser latinoamericano. Para algunos filósofos y ensayistas, uno de los elementos constitutivos de la identidad que nos genera propiamente identidad es lo que se denomina de la idea de colonialidad. Y recordemos un poco a qué nos referíamos con colonialidad. Es un concepto que ya hemos planteado, pero es importante recapitular. No se olvide, entonces, comenzamos con este concepto. Para algunos autores latinoamericanos, el concepto de colonialidad es el que va generando identidad. Hace referencia aquí a la situación de sometimiento y dominio que Europa manifestó frente a los países denominados pobres o tercermundistas. Este concepto de colonialidad debe distinguirse del concepto de colonialismo. Propiamente, el colonialismo es el sistema político y económico por el cual un Estado extranjero domina y explota a una colonia. Esto hace referencia a los siglos XVI y XIX hasta la independencia de nuestros países, el concepto colonialismo. No es lo mismo que colonialidad. Vamos a ir delimitando cuáles son las perspectivas. La colonialidad hace referencia a un patrón de poder que se instaló en América Latina y que jerarquiza a los individuos, que directamente por criterios raciales, étnicos, va diferenciando a un grupo de otro. Así, aunque se consiguió la independencia política, existe una matriz de dominación que no se ha logrado superar, que es esta idea de colonialidad y por eso la imagen que vemos aquí. Vamos a ir puntualizando propiamente cómo se refleja la colonialidad, en qué elementos. ¿Alguien alguna duda ahí? Hasta ahí, claro, colonialidad, colonialismo, ya revisamos nosotros esta perspectiva, pero vamos a ir puntualizando a qué se refiere, en dónde se refleja propiamente la colonialidad. Y vamos con una primera concepción. Colonialidad de poder. La colonialidad de poder hace referencia al poder político, que ha estado vinculado tradicionalmente desde la conformación de las repúblicas, lo que ya hemos visto nosotros en historia, a una élite, las élites blanco-mestizas urbanas de los países latinoamericanos. Entonces, aquí hace referencia al poder político. Y este poder político específicamente en relación a una élite, a las élites blanco-mestizas. Recordemos un poco de historia. Nosotros revisábamos en historia que el proyecto es un proyecto republicano criollo. Entonces, todavía tenemos una consideración colonial en cuanto a esta perspectiva. Indígenas, campesinos, afrodescendientes se han visto vinculados a un proceso de exclusión de la toma de decisiones políticas. Sabemos que en la actualidad, por ejemplo, nuestro país y algunos países latinoamericanos tienen una gran incidencia de los indígenas, sobre todo a partir de algunos partidos políticos, de la toma de decisiones y conforman uno de los frentes más importantes. Sabemos que estuvo muy cerca de conformarse dentro del proceso para la presidencia alguien ligado a la conformación propia del pensamiento indígena. Eso es colonialidad de poder. Se va enmarcando en algunos parámetros la colonialidad. Es esa posibilidad de identificarnos dentro de la perspectiva étnica propiamente. Sabemos bien que durante todo el proceso de la República del Ecuador y de los países latinoamericanos siempre ha habido una diferenciación entre las etnias.
quienes estaban dentro de esta consideración mestiza o blanco se veían por encima de los demás y no se ha logrado superar esta perspectiva. Recién estamos en un proceso de inclusión que no ha sido fácil de conllevar. Vamos con un segundo elemento, que es la colonialidad del saber. ¿A qué se refiere la colonialidad del saber? Los conocimientos científicos de Occidente se han situado como únicos y verdaderos. Lo que nosotros estudiamos es propiamente ámbitos de la ciencia occidental, mientras que los saberes ancestrales o la sabiduría popular se han tratado con prejuicios e incluso como supersticiones. Aquí yo soy un poco crítico de esta perspectiva, pero ya depende de cada visión. El pensamiento latinoamericano sintetiza esta idea del conocimiento científico como un conocimiento verdadero, científico de Occidente. Y todo aquello que no cabe dentro del conocimiento científico, entonces es algún tipo de superstición y prejuicios. Como les digo, yo me reservo la perspectiva en este ámbito del análisis filosófico latinoamericano, porque a veces esta visión de priorizar saberes ancestrales o la sabiduría popular puede caer en generar también un problema de no tener un avance científico-tecnológico. Entonces aquí, desde mi punto de vista, en este análisis hay que tener un poco de cuidado. A veces nosotros queremos, para romper esta perspectiva del conocimiento científico occidental, imponer saberes ancestrales, y a veces esos saberes ancestrales son saberes, pero no conllevan elementos que puedan puntualizar perspectivas de avance tecnológico, que ha sido dentro del proceso histórico del Ecuador y de América Latina uno de los grandes inconvenientes para no tener una industria fuerte y no poder competir a nivel industrial y global. ¿Sí? De todos modos, la filosofía latinoamericana principalmente plantea esta consideración, tal vez dentro de mi visión sea equivocada, pero de todos modos lo que nosotros aprendemos, colegio, escuela, universidad, son conocimientos científicos de Occidente. Cualquiera de los ámbitos, la economía, que no es propiamente una ciencia, pero está dentro de estos ámbitos, la física, la química, la matemática, todos estos elementos se determinan como conocimientos científicos o ligados a las perspectivas científicas. Es otra de las críticas. ¿Alguien alguna opinión sobre esto de la colonialidad del saber? ¿Alguien que esté en acuerdo o en desacuerdo de la crítica al conocimiento científico occidental como lo verdadero? Aquí entonces se elimina todo conocimiento ancestral o popular. Pero sabemos que del todo no se elimina. Sabemos bien que está dentro de nuestro bagaje. ¿Por qué razón? Porque, qué sé yo, si le duele el estómago, su abuelita le dirá que se tome tal cosa. Eso es un conocimiento popular. Y hay elementos de los conocimientos ancestrales que han tratado de recabarse. Yo no sé hasta qué punto realmente sea importante en cuanto a la comparación del conocimiento científico, pero lo que sí es relevante es rescatar estos saberes que pueden impulsar a otros como complementarios del conocimiento científico. No es la idea ni eliminar estos ni eliminar los otros, sino generar una complementariedad. ¿Sí?
desde mi punto de vista. Ustedes pueden decir, no, profe, el conocimiento ancestral es mejor, la Pachamama y todos estos elementos que nosotros hemos visto. Puede ser que sí, yo considero que es complementario, no imposición de uno sobre otro, en ningún ámbito. El conocimiento es un amplio y debe ser, desde la perspectiva filosófica, una complementariedad de perspectivas. La colonialidad del ser como tercer punto. La identidad del ser latinoamericano se ha construido con la base de la idea de la exclusión racial, lo que ha provocado la falsa concepción de que existen razas o etnias superiores e inferiores. A este concepto se suma la exclusión de género, que siempre ha tenido menor valoración. Entonces, el ser latinoamericano, planteado principalmente desde la construcción de una identidad que se ha construido desde una perspectiva, desde la exclusión. De todo tipo, sobre todo en cuestiones étnicas y en cuestiones de género. Son las dos consideraciones que se han excluido. Y propiamente es lo mayormente criticable, diría yo, la consideración de tener un ser latinoamericano estereotipado, como un estereotipo donde hombres y mujeres tienen unas características muy específicas y quien sale de esa característica, entonces no se considera parte de la idea, de la identidad latinoamericana. ¿Alguna duda de estos tres perspectivas donde se refleja la colonialidad? ¿Alguna inquietud? O sea que en la colonialidad del ser, esto se basa en la construcción de la identidad, en la exclusión, o sea que nuestra, o sea, sería entre comillas que nuestra identidad es ser inferiores. ¿Cómo se ha visto el ecuatoriano frente a los demás de la región? Y no se diga el latinoamericano frente al estadounidense. Siempre con la perspectiva de que esos lugares son mejores, que el latinoamericano no tiene la posibilidad, este país no funciona, no sirve, tengo yo que generar algo, pero no desde aquí. Ese ha sido un discurso constante dentro de muchas generaciones. Eso es identidad. Las consideraciones propias de nuestro país, de nuestra forma de pensar, nos generan una identidad. Y esa identidad siempre ha estado en constante exclusión de grupos. Entonces, un grupo es mejor que otro porque simplemente históricamente tal vez ha tenido poder económico o vemos a otras sociedades como más avanzadas y mejores simplemente porque tenemos una consideración de que ese grupo tiene mayor dinero, qué sé yo, cualquier consideración. Y no analizamos de fondo las exclusiones en sí mismo de los modelos en los cuales se están dando. En esta perspectiva, al considerar que hay etnias superiores o que hay países superiores, de una u otra forma nos estamos viendo inferiores. Y dentro de nuestra misma sociedad nos vemos a unos superiores como otros inferiores. Eso es lo que plantean la colonialidad del ser, que nuestro ser propiamente no se ha construido en esta perspectiva de poder irse generando, cambiando, sino que siempre se ha visto inferior. Es una perspectiva de la filosofía latinoamericana. Yo creo que en parte hemos ido cambiando. Esta es la crítica de la filosofía latinoamericana, en lo que estamos generados como colonialidad. Ustedes pueden decir, bueno, yo no, profe, yo creo que tal vez hay elementos que hay que rescatar. Sí, pero es justamente lo que la filosofía latinoamericana evidencia, que hay elementos que a veces no nos damos cuenta porque es propio de la colonialidad.
La colonialidad no es algo tan visible como el colonialismo, porque no tenemos a alguien que directamente nos está manejando, pero hay elementos que permanecen en la cultura que sí son evidentes. Por ejemplo, determinar que una persona por su vestimenta tiene una condición específica y no podemos entablar una relación o un análisis porque esa persona no está dentro de nuestro estereotipo. Esta colonialidad del ser latinoamericano es, yo lo considero como los estereotipos que tenemos nosotros. Un estereotipo, un prejuicio, es una preconcepción antes de conocer a esa persona o a la opinión de esa persona. Todos generamos prejuicios. Es parte del análisis del ser humano. Como el ser humano no puede alcanzar el conocimiento porque es un ser finito, tiene que generar preconceptos. No es el problema el preconcepto, es que ese preconcepto o ese prejuicio no sea sometido a juicio. Pongo un ejemplo para que se entienda mejor y digan, no, esto es solo consideración de un grupo de personas que no entienden bien la realidad. La ciencia también genera prejuicios o preconceptos, se llaman argumentos ad hoc o antes de la experiencia. Las teorías no siempre son comprobadas. Entonces, una teoría es un preconcepto antes del análisis. Nosotros cuando nos juntamos con una persona, por ejemplo, en las clases llega el profesor de filosofía, antes de que le conozcan y ya le ven todo lo que puede o no ser ese profesor, ¿sí? Luego en la práctica van comprobando si esos elementos se ajustan o no. ¿Qué pasa con la colonialidad del ser? Que nuestra identidad se ha construido bajo los prejuicios y nunca los hemos reconocido como prejuicios, sino creíamos que son consideraciones parte de la cultura y así hemos vivido siempre. ¿Qué dice la filosofía latinoamericana y en general la filosofía? Hay que someter a análisis todos esos preconceptos, que son principalmente concepciones de exclusión, porque separan, por ejemplo, las personas que viven en el norte y las personas que viven en el sur. Hay un preconcepto en esa consideración. ¿Por qué? Porque nosotros vemos Estados Unidos en el norte y nosotros en el sur, y lo mismo organizamos nuestras ciudades. Las personas que viven en el norte tienen supuestamente una clase social diferente a las personas que viven en el sur. Es una preconcepción y es una idea que está tan inmersa dentro de la cultura ecuatoriana que muchas de las personas que viven en el sur plantean un cambio, un mejoramiento de su condición de vida cuando viven en el norte. Es solo una consideración de la mente. Y la construcción del ser es una construcción propiamente de esta perspectiva. No sé si me comprendo, alguna pregunta ahí. Si no están de acuerdo, díganlo, no hay ningún inconveniente, pero opinen. Cristian, entonces todos los países tienen como esa colonialidad del ser. Digamos que la mayoría de los países, bueno, no me acuerdo específicamente, pero sí, hay países que la parte sur no tiene esa consideración. Pero todos tenemos esta perspectiva. Si nosotros nos planteamos la realidad, en el espacio no existe arriba y abajo, ni derecha ni izquierda, por lo tanto no existe norte ni sur. Solo es una preconcepción para espacialmente identificarnos dentro de la realidad, porque los seres humanos hacemos eso, nos encanta controlar el mundo. Dentro de esa consideración, entonces planteamos los grupos de poder también determinados de esta manera, quienes están en un grupo o en otro. Y como nos han planteado esta perspectiva desde los modelos capitalistas, que existen clases sociales, las de arriba, los del medio y los de abajo. Los de abajo quieren siempre estar arriba. Yo diría que todos los países en esta medida que clasifican, y Aristóteles decía una característica propia del ser humano es clasificar, no puede entender el mundo sin clasificar. Clasifica colores, clasifica espacios, clasifica todo. Entonces, en esa clasificación podríamos decir que estamos dentro de una colonialidad, pero ¿dónde está el problema? ¿O dónde es el punto central para la filosofía latinoamericana que genera inconveniente? Que
no reflexionemos sobre esa colonialidad. Podemos estar dentro de este modelo político, económico, donde existen clases sociales, pero si yo, como latinoamericano, considero que todo lo que está planteado desde el Ecuador es malo en sí mismo y no va a funcionar, entonces estoy dentro de este sistema. O lo contrario, que por ser ecuatoriano va a funcionar, porque trato de rescatar los dos ámbitos como prejuicios, como preconcepciones, son erróneas. Todo debe pasar por un análisis. ¿Y qué es el ser para el latinoamericano? Es una construcción constante de la unificación de varios elementos. Yo, por ejemplo, soy crítico con las perspectivas que dicen usted simplemente que aquel ecuatoriano es el que le gusta la comida nacional, aquel que le gusta la música nacional y todo lo demás debe ser eliminado. No puede ser así, porque la construcción del ser es un ser humano, no un ser solo latinoamericano. El momento que veamos la realidad de otra forma y cuando se rompan las naciones, los países, cuando tengamos tal vez perspectivas de otros mundos, pensaremos de otra forma. Por ahora nos cuesta mucho pensar esa realidad y pensamos desde este ámbito. ¿Alguien más? ¿Otro punto? ¿Otro cuestionamiento? A ver, un poquito más alto. Respecto a la colonialidad del saber, usted, según su perspectiva, Ajá. ambos se complementan, ¿verdad? Pero ¿de qué forma? O sea, porque como por ejemplo aquí yo tomo como referencia el triángulo del comercio, Ajá. que por ejemplo el conocimiento ancestral, yo que sé, una planta de aquí se la utiliza para hacer algún medicamento. Entonces nosotros damos como el material y ellos nos regresan en producto, pero ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? Tener nuestro propio material y pues hacer nuestro propio producto. Sí podemos. Justamente por eso es mi crítica, porque muchos de los defensores de los ámbitos ancestrales se olvidan de la industrialización y seguimos cayendo en lo mismo, seguimos siendo dependientes como lo éramos en la época colonial y al principio de la República. Ahí va mi crítica. ¿Cómo se complementan? Los incas tenían un sistema de análisis de la agricultura bastante interesante y generaron, por ejemplo, los sistemas de goteo, de riego. ¿Por qué no utilizar ese conocimiento que ya existió y plantearlo a la industria? Porque seguimos generando tal vez haciendas y plantaciones como posterior a los procesos incaicos. Es tratar de entender en esos elementos ancestrales y demás las perspectivas o las ideas que realmente puedan relacionarse, coaccionar con la realidad en la cual vivimos y ahí generar una industria. La idea no es eliminar las maquinarias, sino de ese conocimiento ancestral hay elementos que sí pueden servir para mejorar o generar un proceso mucho más eficiente en la industrialización. Entonces, yo soy crítico a la perspectiva de solo tomar un punto. Necesariamente la ciencia ha sido uno de los grandes avances de la humanidad. No creo que es un avance europeo, pero los aztecas, mayas, incas ya tenían procesos científicos, sino que nosotros vemos que esos procesos no eran científicos, eran procesos tal vez bárbaros allá que no comprendían bien, pero en realidad muchos de los avances de estos grupos humanos en cuestiones de astronomía, de ciclos para el cultivo, pueden ser implementados con la ciencia. Por eso digo que son complementarios, porque pueden ayudarse el uno al otro, solo que hay que abrir un poco más la mente. Pero no creo que sea lo correcto decir, bueno, vamos a eliminar todas las maquinarias, la ciencia y vamos a basarnos solo en ámbitos de sabiduría ancestral. No ganamos nada con eso. Generamos un retroceso. Ese es mi punto de vista. Y ahí con el triángulo del comercio, bueno, sí, evidentemente debemos dejar de producir materia prima, porque los costos
que nos generan el comprar materia elaborada son muy elevados. Tenemos que generar un impulso principalmente científico, tratando de rescatar estos elementos que puedan ayudar desde lo que las culturas ancestrales ya han trabajado. Listen, disculpe, ¿y Lazo sí dijo alguna propuesta de eso de las industrias? Bueno, la propuesta principalmente del presidente electo es una cohesión entre lo público y lo privado. Entonces, la idea es un poco traer industria para aprender a hacer industria. Ese es lo que yo comprendo. ¿Cómo ha hecho, por ejemplo, China, Japón, Corea del Sur? Más allá de la ayuda que han tenido estos países, sobre todo Corea del Sur de los Estados Unidos, ¿qué han hecho estos países? Han copiado. Han generado una serie de copia de los elementos que han podido visualizar. ¿Qué hicieron ellos? Trataron de conocer cómo funcionaban las industrias y de ahí generaron industria. Permitieron que muchas de las empresas norteamericanas y europeas ingresen a sus países poniendo maquinaria, poniendo ensambladoras, qué sé yo, una serie de elementos. Y de ahí no quedarse solo con eso, sino reproducir y aprender. Eso es lo que hicieron esos países para tener industria y ser actualmente potencias India, China y demás. ¿Sí? Entonces, esa para mí es la idea. Traer industria, pero no quedarse con eso, sino potencializar la posibilidad de generar industria propia. Si no, no podemos, ¿de dónde? No nos vamos a inventar cosas que ya están ahí. No podemos generar un proceso en el cual vamos a inventarnos todo nuevamente, lo que ya se inventó. No es eso, creo, la idea. ¿Alguien más? Con eso cerramos. Un poco claro estas perspectivas. La colonialidad es un concepto. Para mí la filosofía latinoamericana debe dejar de llamarse filosofía latinoamericana. La filosofía es filosofía aquí, en Grecia, en España, en Estados Unidos, donde sea. La filosofía es un ámbito que no debe tener esta epíteto de latinoamericano ni europeo. La filosofía es parte del ser humano y por lo tanto genera reflexión, donde sea que estemos, en español, en mandarín, en inglés, en francés, en lo que sea. Genera reflexión. Así que yo a eso soy crítico de la filosofía latinoamericana, que se llame latinoamericana. La filosofía es filosofía, sin más, como decía Leopoldo Sea. Debemos crear una filosofía sin más, sin nada más que no sea el término filosofía. ¿Alguna otra duda, inquietud, crítica? Bien, jóvenes, con eso cerramos la clase. Tomo lista y nos vamos.